prácticas ambientales en el ejercicio profesional, técnico y tecnológico. Vamos a empezar por qué son importantes las prácticas ambientales. Primero, porque debemos tener responsabilidad medioambiental. Eh, la so- el mundo actual no nos permite que solamente actuemos por actuar. Necesitamos actuar con responsabilidad para que todos podamos seguir creciendo y desarrollándonos, principalmente como profesionales y sobre todo si ya que nosotros nos desarrollamos en el área de la salud y en la educación, es nuestra responsabilidad proteger y preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Y también inculcar este valor a las siguientes generaciones para que puedan seguir haciéndolo por nosotros. También es importante porque nosotros tenemos que cumplir con las normas ambientales. Nosotros tenemos que seguir, en nuestro caso, en Ecuador, las normas del Ministerio del Ambiente para utilización del agua, gestión de residuos y en general para todas las actividades que realizamos. También esto nos ayuda a mejorar la reputación corporativa. Cada vez los consumidores son más y más conscientes de los problemas ambientales y también buscan apoyar a empresas que sean comprometidas con la sostenibilidad, que sean comprometidas con el desarrollo social y que no solamente produzcan por tener ganancias. Esto hace que si nosotros somos responsables y también sabemos cómo compartir las acciones que estamos tomando por parte de la empresa, muchos consumidores van a preferirnos frente a otras empresas de un gremio similar. También por innovación y competitividad. Las prácticas ambientales fomentan la innovación en el campo técnico y tecnológico. La búsqueda de soluciones sostenibles puede inspirar nuevas ideas, métodos y tecnologías que no solamente benefician el medio ambiente, sino que también nos pueden dar ventajas competitivas. Sabemos que hay un millón de problemas por resolver y aunque no seamos específicamente como técnicos, en el caso, como en mi caso, como que técnicos ambientales o técnicos en la salud, aunque no sean necesariamente nuestra área, si nosotros sabemos reconocer el problema, podemos buscar formas, incluso a veces es mejor cuando las personas no están dentro del área porque pueden ver de un campo muchísimo más abierto cómo solucionar algunos problemas. Y eso nos ayuda también para seguir desarrollando productos, desarrollar tecnologías y desarrollar incluso formas de educación para llegar a otras personas. La implementación de estas prácticas también a nivel de empresa nos puede generar ahorros de costos a largo plazo. Y no solamente de empresa, incluso en el hogar. Si nosotros somos conscientes de la energía eléctrica que estamos utilizando y sabemos que se está desperdiciando mucho, así que por eso decidimos reducir nuestro consumo, vamos a generar ahorros porque vamos a tener facturas energéticas más bajas que pagar. También vamos a mejorar la eficiencia corporativa y esto también está relacionado con los costos y vamos a aumentar la satisfacción del cliente. Vamos a tener estudiantes, vamos a tener proveedores que van a estar más contentos porque también se van a sentir mucho más identificados con nuestra empresa. Además, justamente lo que mencioné, trabajar en un entorno respetuoso con el medio ambiente puede aumentar nuestra motivación y nuestra satisfacción laboral, ayudarnos a sentir responsables con el medio ambiente y saber que nosotros estamos haciendo algo para cambiar la realidad o para mejorar la realidad futura de las futuras generaciones, también nos hace sentir más comprometidos con la empresa en la que estamos trabajando. Algunos ejemplos de prácticas ambientales que podemos tomar son, vamos a empezar por la eficiencia energética. No sé si conocíamos al respecto, pero la energía es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Este es un dato del 2020. Este es un cuadro no, es de un cuadro del 2019. Aquí la energía representaba el 73.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de este 73.2 se encuentra la industria, el transporte y los edificios. Afuera de eso también tenemos la agricultura, los residuos que son muy importantes y otros tipos de industria. Adoptar medidas para optimizar el uso al adoptar medidas para optimizar el uso de la energía, podemos contribuir tanto al cuidado del medio ambiente como al éxito y la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Como ya vimos, la energía es importante
porque es uno de los mayores emisores y también porque lo utilizamos en todo. La energía forma parte de nuestro día a día, incluso cuando en este momento, si nosotros no tuviéramos energía, no podríamos estar teniendo las jornadas científicas. Entonces, por eso es importante optimizar su uso en nuestras instalaciones y equipos. Hay cosas muy básicas que podemos hacer, como utilizar focos ahorradores. En este caso, también lo recomendado es utilizar fuentes de energía renovables siempre que sea posible. Como nosotros estamos en la ciudad, es un poco más difícil que lo hagamos, al menos en su totalidad, al menos que instalemos, por ejemplo, paneles solares, que eso sí se puede hacer a nivel de instituto, pero tal vez no en nuestros hogares o si tenemos una oficina pequeña, pero podemos ir buscando otras formas. Esto también nos ayuda a reducir nuestra huella de carbono. Como ya vimos, la energía es el mayor emisor de gases de efecto invernadero y nos puede ayudar a tener importantes ahorros económicos y mejorar la competitividad de las organizaciones. Algunas estrategias en este aspecto son auditorías energéticas, que nosotros podamos ver cuáles son mis fuentes mayores de consumo energético, se está desperdiciando, hay algo que yo puedo ahorrar, qué puedo cambiar en este aspecto y que podamos ir haciendo estas mejoras para ayudarnos en nuestro ejercicio profesional también. Eh, Buscar prácticas de iluminación eficiente, como había mencionado, por ejemplo, los focos de ahorradores, pero también iluminación con sensor. Que podamos sugerir estos cambios también en nuestras empresas es importante, en el caso de que no podamos hacerlos nosotros mismos. Gestión de la climatización, siempre preferir ventilación natural frente a ventiladores artificiales que además utilizan refrigerantes y eso nos trae otros problemas en casos de huella de carbono y de gestión de residuos. Uso de equipos eficientes, como la etiqueta que tengo acá. El, las refrigeradoras, por ejemplo, ahora vienen con esto. Muchos de los equipos que tenemos vienen con etiquetas eficientes que nos ayudan, que nos indican cuál es su nivel y cuál es el uso que se le debería dar correcto para tener una mejor utilización de la energía. Como por ejemplo, cerrar la puerta de la refrigeradora. También apagar y desconectar equipos. No sé si han escuchado de los equipos vampiro, y eso es algo que podemos hacer ajá, de los, de la utilización de energía de estos equipos vampiro. Esto es algo que podemos hacer a todos los niveles y que definitivamente lo deberíamos aplicar desde el hogar hasta la oficina y si podemos seguir pasando la voz, que es cosas como el microondas. Así yo no esté utilizando, va a seguir consumiendo energía. Va a ser un consumo menor, pero va a seguir consumiendo energía. Entonces, si no voy a utilizar, simplemente desconectarlo y cuando voy a utilizar, lo vuelvo a conectar. Y la promoción de la conciencia energética entre los empleados y en nuestro caso también con los estudiantes y el resto del personal del instituto. Segundo, tenemos el transporte sostenible. El transporte es una de las principales fuentes de emisiones de gases. Como ya vimos acá, para el 2020 representaba el 16.2% de las emisiones en el mundo. Y esto contribuye obviamente al cambio climático. Estrategias que podemos tomar en temas de transporte sostenible son, primero, uso de medios de transporte eficientes. Lo más recomendable, porque es el transporte que tiene menor impacto, es el uso de la bicicleta. Yo sé que eso no es una práctica que podemos hacer todos, pero también, por ejemplo, organizarnos con nuestros compañeros de trabajo y que nosotros podamos ir, si vamos de un mismo sector a la oficina, entonces compartir un solo auto y no ir cada uno en nuestros autos. Eso también, como ya habíamos mencionado antes, estas prácticas nos ayudan a tener ahorros económicos también. Si no estamos utilizando 5 autos para llegar al mismo lugar, si estamos saliendo del mismo sector, vamos a ahorrar en gasolina si utilizamos solamente uno. O utilizar medios de transporte masivos como el bus, pero considerando la realidad en la que vivimos en la ciudad, prácticas como el carpooling o ir tal vez en bicicleta pueden ser un poco más amigables y más cercanas a nuestra realidad. El fomento del teletrabajo y la videoconferencia. El teletrabajo es una práctica que se está volviendo muy común, sobre todo con las empresas que ya empiezan a hacer su medición de huella de carbono y que buscan reducirla, porque esto disminuye el transporte que deben tomar nuestros empleados
y con eso también disminuye el agüero de la empresa. La planificación eficiente de rutas y logística, si tengo que hacer entregas, esta parte va directamente relacionada con departamentos de mantenimiento y también si hacemos, por ejemplo, rutas para estudiantes. Ser eficientes nos ayuda también a generar ahorro y a tener un menor impacto. El fomento de la movilidad sostenible en las organizaciones, como ya había hablado del uso de la bicicleta, y la investigación y desarrollo de tecnologías de transporte sostenible. Otro tema que es muy importante y en el que debemos enfocarnos muchísimo es en la gestión de residuos. Y esto debemos ser muy conscientes de la clase de residuos que generamos en todos nuestros aspectos. En el día a día, obviamente, lo que hacemos en el hogar, que son los residuos básicos que tengo acá, por ejemplo, separar entre los orgánicos, vidrios, plástico, papel o en su defecto. Si yo no puedo hacerlo a ese nivel, hacerlo como reciclables, no reciclables, o aprovechables, no aprovechables, pero también debo ser consciente y sobre todo en la parte profesional de cuáles son los residuos que yo genero, por ejemplo, en el laboratorio, que yo genero directamente en mi trabajo, porque estos residuos por lo general son especiales y al menos nosotros en el instituto tenemos residuos especiales y estos tienen un mayor nivel de contaminación que los residuos orgánicos, por ejemplo. Tener una adecuada gestión de residuos nos ayuda a reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y a contribuir a un manejo más sostenible en general de los recursos, porque debemos recordar algo. Los residuos, si son tratados correctamente, son un recurso que puede ser utilizado para diferentes industrias o incluso para nosotros mismos dentro del marco de la economía circular. Además, una gestión adecuada de residuos puede ayudarnos a evitar multas, como ya hablamos de la parte legal, y sanciones legales asociadas con el incumplimiento de las regulaciones ambientales. Algunas estrategias son siempre empezar por la reducción en la fuente. Si yo necesito, por ejemplo, si yo en mi laboratorio no necesito utilizar 5 jeringas, solamente 4, y claro, va de acuerdo también con la normativa, con el tipo de procedimiento que estoy haciendo, entonces lo puedo hacer. Sí, todo lo que yo pueda reducir, igual en la generación de productos, todo lo que yo pueda reducir en tema de residuos, incluso si yo tengo algún proceso, por ejemplo, en la producción de café, se está investigando mucho utilizar el residuo del café, este bagazo que sale seco, este residuo utilizarlo como sustrato para la producción de hongos. Entonces, esto ya es reducción en la fuente. Este residuo del café ya no es un residuo porque va a ser mi sustrato para producción de otro tipo de alimentos. Entonces, empezar por esas cosas básicas. Después, lo que yo ya no puedo reducir tiene que ir a una clasificación adecuada. Reutilizables, no reutilizables, orgánicos, papel, plástico, lo que sea, especiales. Si tengo focos, por ejemplo, focos de ahorradores, llantas, jeringas, material cortopunzante, todo eso con la clasificación correcta. Pensar después en el reciclaje y la reutilización. En este punto se lo trata el reciclaje como un proceso diferente y por lo general que lo va a hacer alguien diferente. Nosotros también podemos pensar qué otras empresas producen algún residuo que nos pueda ser útil a nosotros. Aquí entra el reciclaje y la reutilización. El tratamiento y disposición final, esto es muy importante para el medio ambiente y por temas legales, porque el Ministerio del Ambiente a nosotros nos exige que cumplamos con los parámetros para disposición final, sobre todo en residuos especiales, y que para esto deben cumplir con el tratamiento correcto previo a la disposición. Y educación y sensibilización. Yo considero que este es uno de los temas más importantes y la mayoría no nos damos cuenta, porque nosotros pensamos en economía lineal. Pensamos en que yo utilizo, listo, terminé y se va a la basura. Pero la mayoría de veces no llegamos a ver en dónde está nuestra basura. Entonces, empezar a pensar en que esto al final va a llegar a algún lugar nos hace ser muchísimo más conscientes y considerar también en nuestro ejercicio profesional cómo puedo reutilizar o cómo puedo disminuir mi impacto en uno de los problemas más grandes que tenemos. Al menos en la ciudad de Quito, la gestión de residuos es un problema enorme porque
todo va a la basura y no tenemos un lugar correcto para disposición de los residuos, así que terminan generando contaminación tanto al aire como al agua. Otro tema muy importante y que podemos hacerlo igual a cualquier nivel es la conservación del agua. Como sabemos, el agua es un recurso limitado y el problema acá nuevamente es que no lo vemos como tal. Para la mayoría de personas, el agua, al menos en nuestro entorno, dentro de la ciudad de Quito, por ejemplo, nosotros abrimos la llave y tenemos directamente el agua que cae sin ningún problema. Ahora sí, ya hay racionalización de agua en algunos barrios, al menos en el sur y en el norte de la ciudad, pero por lo general nosotros abrimos y el agua cae. Y esto nos hace pensar, además de estar cerca de un ambiente tan biodiverso, nos hace pensar que nosotros tenemos la cantidad de recursos que nosotros queramos y eso no es verdad. Nosotros no tenemos una utilización sostenible y por eso debemos empezar a pensar y aplicar prácticas que nos ayuden a tener a una mejor conservación, porque eso además nos va a ayudar a tener agua en un futuro. Estrategias que podemos utilizar son, eh, primero, uso eficiente en instalaciones y equipos. Si nosotros sabemos estar súper conscientes que, por ejemplo, las tuberías pueden tener una fuga y que son cosas en las que se desperdicia muchísima agua y que se puede evitar con el mantenimiento correcto, estar súper conscientes igual de siempre cerrar la llave, que mi llave se cierre bien, que no estén cayendo ni siquiera gotitas, porque esas gotitas van a sumar mucho al final. Saber que hay otras prácticas de uso eficiente, como por ejemplo tener inodoros ahorradores. Y si no los puedo tener, puedo poner la botellita de agua llena en el inodoro para que me ayude a tener descargas menores. Tener en general como todas estas llaves en los equipos que botan menor agua, como por ejemplo las duchas que utilizan mayor presión pero menos agua. Igual, si yo me encuentro en el área de agricultura, de limpieza, tomar solamente el agua que necesito, tanto para riego, tanto para limpieza, y no, por ejemplo, lavar el piso, lavar el carro a fuerza de agua, sino tomar el agua que necesito, limpiar y después enjuagar con la que sea necesario, o regar con la que sea necesario, tener sistemas de riego inteligente. Reutilización y reciclaje de agua. Y esto necesitamos también empezar a pensar en este tema porque el agua es otra de las cosas que las consideramos en este tema lineal, en el que yo abro la llave y luego se va por mi tubería y se acabó. Yo no tengo que pensarlo más allá. Pero hay agua en muchos puntos que yo puedo reutilizar. Por ejemplo, en alimentos. Si yo voy a lavar mis frutas o voy a lavar el agua del arroz o el agua con el que lavo las frutas igual puede tener pueden tener restos de nutrientes que yo puedo reutilizar en otros puntos. Puedo reutilizar en los baños, puedo reutilizar para lavar la ropa, muchas veces para regar el jardín. Y así no solamente se va en una sola descarga y disminuyo el consumo que yo tengo, porque estos, por ejemplo, 3 litros están reutilizándose para algo más. Yo no necesito volver a utilizar otros 3 litros para regar el jardín. Educación y concientización es uno de los puntos más importantes siempre de la educación en temas ambientales, porque si nosotros no estamos conscientes, no sabemos cuál es el problema, no sabemos tampoco cómo actuar. Y muchas veces, en cambio, sabemos del problema, pero no tenemos las herramientas para poder actuar y poder hacer un cambio. También implementación de sistemas de captación de agua lluvia. Esto se puede hacer también a nivel de hogar como a nivel de empresa, en el que podemos recolectar el agua lluvia y utilizarlo para lavarnos las manos, para los inodoros o para sistemas de limpieza. Y participar en iniciativas de conservación del agua. Por último, dentro de los puntos claves tenemos el diseño sostenible. Esto consiste en desarrollar productos, sistemas y soluciones que sean respetuosos con el medio ambiente, que sean socialmente responsables y también económicamente viables. Aquí en el diseño sostenible, nosotros pensamos que es la unión tanto de la ecología, economía y sociedad, porque en la sostenibilidad no funciona el uno sin el otro. Nosotros no podemos tener un desarrollo correcto si no pensamos también en la ecología, porque eventualmente se van a acabar nuestros recursos. Si no pensamos en la sociedad, porque no vamos a poder seguir produciendo si no estamos conscientes de crecer junto con la sociedad. Y para eso tenemos la producción ecológica,
la conciencia ecológica y también la consideración del nivel de vida que queremos tener en el momento de diseñar productos. Aquí algunas estrategias que tenemos son selección de materiales sostenibles. Si yo puedo reemplazar tinturas que no son extraídas de manera sostenible o maderas que no sean extraídas de forma sostenible por unas que sí lo sean, entonces ese sería mi primer paso. Después también considerar la eficiencia energética, porque es muy importante. Sabemos que la energía utiliza muchos recursos para ser producida, incluso utiliza agua para ser producida. El ciclo de vida y la gestión de residuos, lo que yo les hablaba con respecto a la economía circular. Pensar que el producto no debe ser solamente produzco o uso, boto, sino qué otro uso se le puede dar, qué más puedo hacer para aprovechar el recurso que ya está implementado en este producto. Y la gestión de residuos también. Pensar en el diseño de la economía circular y la evaluación del impacto ambiental. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar tanto el momento en el que yo produzca como el momento en el que yo deseche, bueno, en el momento en el que yo use y también en el momento en el que yo deseche el producto? Esas son todas las estrategias que les tengo para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, Magíster Vanessa. Si tenemos preguntas o dudas, por favor, colocarlos por medio del chat para que la doctora nos ayude respondiendo o nos ayude con su contacto por medio del chat. Continuamos. Damos la bienvenida a la doctora María José Chamorro desde Quito, Ecuador. Docente en cátedras de materiales dentales, anatomía, estética dental, prótesis fija, casos clínicos y unidad de integración